conferencista. Estamos comenzando a grabar. Gracias, Tania. Esta mujer siempre pendiente de todo. Excelente. Bueno, pueden seguir invitando a las personas que tengan dentro de su red para que escuche esta maravillosa presentación que nos va a ofrecer esta noche Yanitza. Ven aquí un momentico para que me vean. A verte la carita, mi amor. Sí, señor. Bueno, Yanitza, bienvenida. Reina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor para nosotros que estés aquí presente esta noche. Creo que son muy pocas las oportunidades que se dan en un espacio como este para hablar sobre escuchar más allá de las palabras. Bueno, ya nada más ese título es más que inspirador para estar aquí presente. Y cuando por detrás está Yanitza Márquez, toda una veterana dentro de esta área, bueno, aquí no hay nada más que hacer que chapó. Bueno, yo voy a hacer una pequeñísima introducción de Yani. Yanitza es socióloga, es coach ejecutivo y corporativa. Está acreditada por la ICF como ACC. Y desde el año 2007 ha obtenido varias acreditaciones con empresas como Corp, Ex-Coach, Team Power y Sigo. Trabajó en el sector privado y público como gerente y como especialista en el área de planificación estratégica y asuntos públicos. Y desde el año 1993 se dedica a la consultoría y posteriormente al coaching. Actualmente ejerce la docencia en la maestría de coaching en la cátedra de competencia de expresión corporal. Imagínense ustedes, y tenemos nosotros ese privilegio de tener a esta mujer aquí, de la Universidad de Londres, de México desde 2012, y es trainee en la maestría de ecología emocional en la sede mexicana del Instituto de Ecología Emocional de Barcelona, España. Ha sido profesora titular de biodanza por más de 21 años, y es experta en comunicación no verbal. Bueno, como ustedes verán, qué más lujo que el tenerte aquí, Yani. Súper agradecidos todos por tu presencia, por tu compartir. Esta webinar está siendo grabado con la finalidad que después puedan verlo tantas veces como quieran en ICF Venezuela por YouTube. De manera que todos los que están presentes, los que quieran pasarlo después, ya ni lo puedes pasar por todas tus redes, de manera que vean esta conferencia. ¿Bien? Y nuestra invitación de siempre es que se inscriban en la ICF, todavía pueden hacerlo, pueden renovar su membresía, pueden hacerlo por primera vez, todavía estamos cobrando en bolívares. Aprovechen esta posibilidad. Este año la ICF nos está brindando esa alternativa de pagar en bolívares, cosa que en otros capítulos se paga en dólares. Entonces, este es un espacio donde las personas pueden compartir experiencias, conocimientos y tienen la posibilidad, como Yani y como otros muchos que pasan todos los miércoles, de hablar sobre aquellas cosas en las que están y que a todos nos importa, nos interesa y que forma parte de nuestra formación. Bien, mil gracias, Yani, y quedan todas la escenografía y todo en tus manos, ¿bien? Para que tú la dirijas como quieras, Yani. Un beso grande. Gracias, gracias. Bueno, no me canso de agradecer que me den esta oportunidad y siempre que me invitan me emociono muchísimo de poder estar con ustedes, aunque sea virtualmente. O sea, para mí el honor es mío realmente, ¿no? Y la verdad es que a pesar de que tengo toda esa cantidad de años aprendiendo sobre este tema, realmente me siento un aprendiz, siempre sigo aprendiendo porque es un tema infinito, es enorme, como todo lo que es el coaching, como todo lo que es el conocimiento profundo en esta área donde nos movemos, que es un área tan impredecible como son las relaciones humanas.
Entonces, les quiero decir que voy a tratar de hacer esto en los 50 minutos que me dijo Conchi y dejar 10 minutos para ustedes, para conversar, pero en la mitad del camino, pues hay momentos para que podamos compartir en el chat y también les pido que si tienen alguna pregunta la pongan en el chat. Yo soy un poco distraída y entonces se me va la onda. Entonces si quieren hacemos pausas y me preguntan y entonces en esas pausas vamos contestando. ¿Qué les parece? Por aquí iremos monitoreando eso, Janet, te podemos avisar si tú gustas. Gracias, mi corazón. Bueno, lo primero que quiero decirles, déjame ver si esta pantalla me hace caso, porque siempre me pasa que le digo que se mueve y no se mueve. Ah, ya se movió. Más que respuestas, lo que yo siento que hay son preguntas, y por eso lo ponía así en la invitación. Preguntas porque el área que me va a ocupar fundamentalmente hoy es esa área de la comunicación no verbal, que a pesar de que cuando vemos este gráfico de torta, digamos así, o de pie, vemos que las palabras son apenas un 7%, hemos dedicado, como pienso yo, que hemos dedicado poca atención al tema de lo que son lo que es la gestualidad y las expresiones y la postura, y por otro lado a lo que hemos llamado el paralenguaje. Ya vamos a estar mirando lo que eso significa, porque ya sé que aquí hay coaches y hay otras personas que no son coaches, entonces, bueno, con todo gusto voy a tratar de explicar brevemente esto. Es un poco difícil en tan corto tiempo abarcar tantos temas, pero las preguntas que me surgen son básicamente ese tema de cómo puedo yo escuchar más allá de lo que esta persona o la persona que tengo enfrente o las personas que tengo enfrente me están diciendo. ¿Cómo percibo las incoherencias o las disonancias? ¿Cómo distingo lo que yo estoy sintiendo de lo que otro siente, lo que el otro siente? ¿Cómo influyen mis creencias y mis juicios en las preguntas que yo hago, en lo que yo interpreto como que es la realidad? Y cómo confiar en la intuición, en lo que sentimos de entrada, y cómo podemos valorar esa dimensión oculta. Entonces, digamos, son muchas preguntas, a lo mejor no vamos a responderlas todas aquí, pero son parte de las cosas que a mí me han motivado a que siga estudiando constantemente sobre estos temas. En primer lugar, quiero decirles que desde mi percepción y desde lo que yo estoy hablando, para que sepan desde dónde estoy parada, estoy tomando como premisas algunas cosas importantes. Por una parte es que en el tema de la comunicación y el lenguaje no están nada separados. O sea, esa torta que ponemos así, la ponemos en porcentaje, y cuando hablamos de cuerpo, lenguaje, emoción, todas esas son digamos, distinciones metodológicas que hacemos de una gestalt, de una unidad, donde toda la información se da, digamos, como un todo. Por otro lado, el hecho de que simplemente no somos independientes de las cosas que estamos observando, y por más que queremos no involucrarnos, lo que estamos mirando va a estar teñido por nuestra historia, por nuestras competencias, por nuestras distinciones, digamos así, la emoción que tenemos y lo que llevamos en la cabeza, lo que tenemos en la mente. El estado en que estemos emocionalmente y las creencias y los juicios, por supuesto, van a formar parte de esa percepción. Y otra cosa que me parece importante resaltar es que realmente nosotros tenemos áreas donde no nos podemos ver nosotros mismos, y por esa razón es que necesitamos vivir en convivencia con los otros. El otro, que llamamos el otro, que no es un otro, sino en realidad forma parte de mí también, no solamente cumple una función de espejo, como hemos empezado a decir ahora y que está muy de moda, sino que además somos espejos distorsionados por nuestra propia percepción. Entonces,
Cuando yo creo que soy espejo del otro, realmente soy un espejo teñido de mi propia manera de ver las cosas. No me puedo desligar de eso. Y el otro tema es que lo prelingüístico surgió mucho antes del lenguaje hablado y que por lo tanto tenemos en nuestra ADN muchísima información que tal vez no hemos logrado descifrar, y también tenemos muchísima información que la aprendemos desde que nacemos y hasta el momento en que comenzamos a hablar, nosotros comprendemos lo que nos están diciendo, más allá de las palabras, por ese paralenguaje o por esa gestualidad. Es decir, muchas veces nos llama la atención de que nosotros le decimos algo a nuestra mascota, a nuestro perrito, a nuestro gatito, y decimos, wow, nos comprende el tono, nos comprende el volumen, nos comprende el gesto que le estamos hablando. Entonces, la coordinación de acciones surgió mucho antes, como dice Maturana, mucho antes que el lenguaje verbal. Y eso hace que sea un proceso muy, muy complejo, porque no lo hemos descifrado de la manera como hemos dedicado a descifrar las palabras. En el colegio pasamos años estudiando gramática, lingüística, e invertimos un montón de tiempo en aprender sobre el lenguaje verbal, pero poco tiempo dedicamos en nuestra educación a lo que es el lenguaje no verbal, a lo que son las emociones y a educarnos emocionalmente. Esas son mis premisas. Por otro lado, lo que son las fuentes, ¿verdad? Yo no me puedo desligar de lo que es mi historia, y mi historia tiene que ver, voy a ir de adelante para atrás, con el coaching, con la ecología emocional, con la biodanza, con la astrología y la espiritualidad, y con la terapia floral. Con todo eso tiene que ver, por lo tanto, la que yo soy hoy, en cierta forma, la que estoy siendo hoy, tiene mucho que ver con todo lo que ha sido mi camino de estudio, de práctica, de conocimiento, de inquietudes. Es una invitación entonces a que nos zambullamos en este iceberg, en este lado que no estamos viendo, que lo sentimos, pero que no lo conocemos. Hay un espacio de gran desconocimiento, pero que nos invita a la curiosidad sobre lo que en muchos casos en la sesión de coaching está sintiendo nuestro coach, cómo lo está sintiendo, cómo lo interpreta, cuál es su mundo. Y esa exploración de ese mundo, entonces, es lo que nos invita a compartir ese mundo con él. En este caso, me quiero referir a lo que son las competencias de ICF en el área de la escucha activa. Pero dentro de la escucha activa, me gustaría hacer énfasis en algunos puntos. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, y les quiero decir en esta definición que da la ICF sobre la escucha activa, dice capacidad de centrarse completamente en lo que se dice y lo que no dice el cliente, de comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y ayudarlo a expresarse. Y allí se plantean una serie de puntos en los cuales yo quiero hacer énfasis en esta charla sobre algunas cosas. Por ejemplo, el punto 2, escucha las preocupaciones, los objetivos, valores y creencias del cliente con relación a lo que es y lo que no es posible. Y quiero hacer énfasis en escucha las preocupaciones. Distingue las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa distinguir las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal? Es entrar en ese mundo, en ese iceberg. Y luego vienen toda una serie de puntos que se asocian básicamente con el lenguaje verbal.
en nuestra capacidad de sintetizar, de parafrasear, de estimular, de aceptar lo que la persona está diciendo, de incentivarlo a que exprese sus sentimientos y emociones. Y en el fondo es comprender la esencia de lo que el cliente quiere expresar y lo ayuda a lograrlo evitando historias largas y descriptivas. Es decir, de alguna manera, cuando uno parafrasea y hace síntesis, no se mete tanto en la historia, sino que de alguna manera interpreta el meollo del asunto. E invita al cliente a que despeje la situación y que pueda llegar a los próximos pasos. Eso de la escucha activa me encanta porque a veces uno no comprende exactamente lo que significa ese tema de la escucha activa. Justamente por eso lo busqué también en Wikipedia, porque ese es un término que viene de Carl Rogers, y en otro autor, Rost, la definió como, en cierta forma, una serie de comportamientos y actitudes que nos preparan para escuchar y concentrarse en la persona que habla y proporcionar respuestas o feedback. También habla de la disponibilidad de mostrar interés por la persona que habla. Dice también que es una forma de mostrarle al otro que lo estamos escuchando y que lo estamos entendiendo. Y por último habla de que no solamente estamos escuchando linealmente, diría yo, sino que estamos escuchándolo en sus sentimientos, en sus ideas, en sus pensamientos, y yo añadiría en aquello que no está diciendo. Por eso quiero también referirme a las otras competencias que nos muestran justamente cómo unas están entrelazadas con otras. Y me quiero referir aquí específicamente al tema de la presencia, la escucha y las preguntas poderosas, o el preguntar poderosamente, como dice mi maestra, Elena Espinal. Si no estamos presentes, y ese es un tema que trabajamos el año pasado, también aquí en la ICF, en una charla que di, no podemos escuchar. Por lo tanto, un prerequisito para la escucha activa es estar presente. Y hay todas unas formas de ir aprendiendo a estar presente, estar 100% presente, disponible para el otro. Y si no escuchamos, ¿cómo podemos preguntar poderosamente? Imposible. ¿Cómo podemos tener una comunicación directa? ¿Cómo podemos decir algo oportunamente? ¿Y cómo podemos crear confianza si realmente no somos capaces de escuchar profunda, activa y plenamente? Elaboré este cuadrito que me parece que puede ser interesante para lo que nos va, a las cosas que vamos a referirnos, a lo mejor unas más en detalle, otras en menos. Aquí quiero distinguir varias dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con lo tangible y lo intangible, de lo cual hablé también en una charla para un congreso de ICF hispanoamericano. El tema de lo intangible me preocupa y me interesa mucho. Y allí vamos a distinguir en el lenguaje no verbal qué es lo que podemos palpar, qué es lo que podemos ver a simple vista y qué es lo que podemos inferir o deducir o preguntar o validar cuando no somos capaces de mirarlo. También vamos a hablar de dos espacios como el espacio estructural y el espacio, o la dimensión estructural y la dimensión coyuntural, que ya les voy a decir a qué me estoy refiriendo. Entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, en lo tangible metemos lo que es la apariencia, es lo que estamos mostrando. Yo estoy aquí y tengo el cabello de una cierta forma, tengo un collar de cierta forma, unos aretes o zarcillos de cierta forma. Tengo un abrigo, lo cual puede connotar ciertas cosas. Y eso que yo estoy vistiendo, esa forma como yo me visto, esa forma como yo me adorno, puede decir algo sobre mí. Igualmente, en el área de lo tangible, podemos mirar lo que llamamos la fisonomía.
Y allí hay un espacio que tiene que ver con lo estructural, que es cómo es mi estructura de mi rostro y de mi cuerpo, que muchas veces viene plasmado por la herencia, pero también viene plasmado por nuestra recurrencia en nuestra práctica y en nuestras emociones. En cuanto a lo coyuntural, me refiero a aquello que sucede en el ritmo de la emoción. Como la emoción la distinguimos, me gusta mucho la metáfora de las olas del mar versus el estado anímico que viene siendo como el nivel de la marea. Entonces los gestos, las posturas, la distancia, el movimiento tienen que ver con el momento, con lo que estoy conversando, a lo que me estoy refiriendo. Y pueden afirmar, ratificar, redundar sobre lo que estoy diciendo verbalmente, o pudieran contradecirlo o ser disonante con ello. Y eso me puede estar dando información sobre mi coherencia. Por otro lado, hay un espacio de lo intangible que está asociado con las palabras, pero es lo que llamamos paralenguaje. Y llamamos paralenguaje a todo eso que acompaña, pero va paralelamente a las palabras, como el timbre, el tono, la entonación, el volumen, el ritmo. Y eso es lo que generalmente entienden nuestras mascotas o entienden nuestros bebés, o escuchamos cuando vemos una película en ruso y no sabemos nada de ruso, o en chino y no sabemos nada de chino. Entonces vemos cómo están gesticulizando, cómo están, cuáles son sus expresiones faciales, y estamos infiriendo que dicen algo. Las expresiones faciales las distinguimos, digamos así, en este caso del resto de los gestos, porque las expresiones faciales, la cara es lo que mostramos al mundo, y es la primera, digamos, información que uno recibe cuando ve a alguien. Aparte de la apariencia que está aquí enfrente. Es decir, la expresión facial me va a brindar a mí muchísima información y le va a brindar a otros seres vivientes como los mamíferos, como los animalitos que nos acompañan, y tal vez a otros que no sabemos, como los pajaritos, no sé, la verdad es que no les he preguntado, pero me imagino que le da la sensación de en qué estado estamos, en qué emoción estamos. Y eso lo metemos en lo que son el espacio de lo intangible, porque hay un espacio interno, hay un espacio que no mostramos, algo que solamente nosotros podemos sentir, que es cómo estamos viviendo la emoción, cómo está procediendo esa dinámica corporal, como habla Maturana, ¿verdad? Una disposición corporal, que es lo que cada quien siente, porque cada quien tiene su manera de sentir, tanto las emociones como el estado de ánimo. Como dice Susana Bloch en su libro El Alba Emoting, hay unas señales, diríamos así, o unos signos que hablan de cuál es nuestro nivel de emoción en el que estamos. Por ejemplo, a nivel fisiológico podemos ver la respiración, la sudoración, el ritmo cardíaco. Y si hiciésemos un electrocardiograma o electroencefalograma, también mediríamos cómo está fluyendo la energía allí. Pero eso muchas veces solamente lo sentimos nosotros, y a menos que estemos muy atentos podemos ver en muchos casos cómo a una persona suda, o cómo se enrojece, o de alguna manera cómo baja su nivel de energía. Pero también hay un espacio de intangible que tiene que ver con la intuición y la energía. Y es poder atender aquella información que recibimos producto de nuestra práctica y de nuestra historia, y que nos llega por la vía directa, por una vía rápida. Y es lo que nos ayuda en muchos momentos a sobrevivir, porque no pasa por el cortical. Entonces, viendo eso, podríamos decir que el paralenguaje tiene que ver con todos los sonidos no lingüísticos, la risa, el bostezo, el llanto, el gruñido o cualquier otra cosa.
También tiene que ver con el silencio, algo muy importante en el tema de la escucha, en el tema del coaching en general. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que ocurra cuando permitimos un silencio o cuando hacemos un silencio? Y por otro lado están los temas que ya mencioné sobre timbre, intensidad, volumen, velocidad, tono y duración silábica, que nos va a dar mucha información sobre si la persona está apurada, si la persona está nerviosa, si la persona se siente tranquila, etc. Otros elementos que nosotros hablamos en el lenguaje no verbal tienen que ver con el tema de las distancias, cómo se manejan las distancias. Y eso se estudia en lo que llaman la proxémica. Y por otro lado está el tema de la kinesia o del movimiento, y tiene que ver con esos gestos de los que hablábamos, y también con los movimientos que hacemos, las inclinaciones de la cabeza, los movimientos de las manos, cómo nos desplazamos en un espacio, etc. Aquí quiero hacer mucho énfasis en el tema del silencio. Nosotros le tenemos mucho miedo al silencio, porque vivimos en un mundo lleno de ruido. Nuestro día está lleno de ruidos por todos lados y vivimos en ciudades abarrotadas de toda clase de sonidos. Por lo tanto, el silencio va perdiendo valor. No nos damos cuenta de la importancia del silencio, tanto el silencio externo como el silencio interior. Y cuando nuestro coachee hace un silencio, ¿qué pasa con nosotros? Les invito a que compartan si quieren, escriban, lo tienen por allí. ¿Qué pasa con nosotros y el silencio? El silencio en las relaciones a veces puede hablar de que alguna gente se disgustó. Yo siempre pregunto en las clases, ¿quién en su familia ha visto que hay gente que deja de hablarse? Y pasan años sin hablarse. Entra en un silencio. O aquello que tenemos miedo de verbalizar, no podemos decirlo, no podemos nombrarlo. Pero el silencio puede ir acompañado de muchísimas cosas. El silencio puede ir acompañado de gestos, de expresiones faciales que nos dan información. Aquí apareció una raya, no sé qué, ¿cómo es eso? Por otro lado, otra cosa que me gustaría que recordásemos y que tuviésemos siempre en mente es el hecho de que estamos todo el tiempo comunicando. Lo que pasa es que no tenemos la llave para descodificar toda esa información. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y aceptar que lo que estamos percibiendo es una pequeña porción del estado en que nos encontramos. Imagínense lo difícil que es cuando nos podemos escuchar a nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones. Si nos cuesta a nosotros, ¿cómo no nos va a costar el escuchar a otro? Entonces, yo requiero, para escucharte, estar en una disposición. Y tengo que estar en un estado anímico. Tengo que estar en paz. Tengo que estar en un modo receptivo. Tengo que estar dispuesta. Aquí me gustaría invitarles a que ustedes escuchen algo. Les quiero compartir, déjenme mover un momentico aquí esto. Esta música, y la quisiera que la escucharan con atención, porque voy a poner 2 canciones, y voy a poner solo un poquito de ellas, con la misma letra, pero quiero que la escuchen con atención.
Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y ahora quiero que escuchen esta otra versión. Espérenme un segundito. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Sin haber por la mente. Y ahora me encantaría saber qué escuchar, qué observar. Conchita, ¿me puedes ayudar? ¿Alguien quiere compartir en el chat qué observó? ¿O quiere levantar la mano y hablar? Bueno, pueden abrir su micrófono si quieren. Por aquí me dicen que... La primera versión se escuchaba lejos, pero parecían varias voces. Ajá. ¿Y qué más? La primera versión tenía un sonido deficiente, poco audible y poco comprensible. Ajá. A lo mejor fue falla mía. Ajá. ¿Y qué más? Voy a volver a ponerla. Me parece importante. Un segundo. La voy a poner de nuevo. Voy a ver si tengo la posibilidad de subirle el volumen, ¿no? Y lo voy a poner desde aquí. Un segundo. ¿Está mirando mi pantalla? Un segundo. Ok. ¿Se escucha mejor? Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
si navego con la mente en los espacios. Ok. ¿Escucharon? Ok, por aquí está diciendo, mire Lucía, ritmo y energías diferentes, y esta suena infantil. Ajá, muy bien, muy interesante. ¿Qué más? Si lo analizamos desde ese punto de vista, también pudiera ser cuando hablo, pero no quiero ser escuchado. Ajá. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa cuando escuchamos la otra versión? ¿Qué diferencia vemos? La segunda versión la vi un poco más diáfana, más amplia. Ujú. ¿Algo más? Mire, Lucía dice, en la segunda hay un solo intérprete. Ah, no, eso lo dice Lali. Y también Ujú. dicen por aquí más adulta, más sobria. Ajá. La primera canción es a dos voces, dice Ujú. Jacqueline. Y mire, Lucía dice, es más profunda. Ujú. Fíjense que cuando hacemos observaciones sobre esto, podemos hablar desde un nivel, desde la denotación, lo que diríamos la denotación, lo que denota, y entonces hacemos algo descriptivo, ¿no? Decimos son dos voces, es una voz, se escuchaba más rítmico, etcétera, ¿verdad? Pero podemos escuchar también más profundamente y podemos darnos cuenta de que la primera versión es una versión donde no hay mucha emoción. Es una forma, y alguien lo decía por allí, parecía escolar, es decir, como cuando uno canta algo en el colegio, en un acto cultural, y no tiene toda la emoción que necesita estar involucrada. La segunda versión es una versión cantada por el autor, y el autor la canta con digamos, con un ritmo, con una emoción, con una energía totalmente diferente. Lo que yo quiero representar aquí con esto es que si nosotros afinamos nuestra escucha, podemos hacer esa misma distinción que estamos haciendo cuando escuchamos una canción, la podemos hacer cuando escuchamos a una persona. Y de hecho la hacemos, pero no nos damos por enterados. O simplemente nos damos por enterados cuando algo nos afecta directamente, como por ejemplo que alguien estaba muy molesto y nos agredió, o que alguien estaba muy sensible y lloró, o alguien estaba muy alegre. Pero digamos, las diferencias sutiles a veces no las escuchamos porque no hemos afinado nuestra percepción. Entonces mi invitación es a que empecemos un ejercicio que puede ser muy interesante y es de pronto, a mí me encanta la música y bueno, la uso mucho para mis sesiones. Me gusta escuchar distintas versiones de una canción para ver cuál tiene más compromiso emocional, que es algo que nosotros trabajamos mucho en biodanza. Porque el compromiso emocional y la energía que le metemos a algo es lo que en definitiva va a llegarnos profundamente al alma. Entonces, esa es la invitación que yo les quiero hacer, poder entender y leer entre líneas de las palabras que nos dice nuestro coaching, porque yo pudiera tener una escucha que sea solamente lineal, pero también puedo tener una escucha que sea sistémica y que sea dinámica y que sea organísmica, diríamos así. Entonces, es importante que cuando escuchemos también estemos conscientes de que, como dice Maturana, cada quien trae un mundo a la mano. Entonces, lo que yo puedo estar suponiendo, porque estoy desde mi estado de ánimo, desde mi historia, desde mi sensibilidad, no es necesariamente lo que el otro está viviendo, porque a lo mejor el otro tiene, y de hecho el otro tiene otro nivel, otra sintonía.
Por lo tanto, nos vemos obligados a indagar y nos vemos obligados a validar. Y cuando validamos y el otro nos dice que no, que por ahí no va, pues simplemente no va. Volvemos aquí y entonces viene todo el otro tema de lo coyuntural, de los gestos, las posturas, etc. Y hablábamos de la apariencia. Entonces la apariencia es muy importante y forma parte de esa tangible. Y la postura también es importante. Yo puedo darme cuenta de cómo mi coachee se acostumbra a sentarse, cómo camina, cuál es su nivel base, digamos así, para ver las diferencias que hay cuando él o ella están hablando de algo que los involucra fuertemente emocionalmente. Esa persona camina con la espalda derecha, tiene los hombros encogidos, tiene el pecho salido o lo tiene encogido. ¿Cómo es su mirada? ¿Hace contacto visual? ¿Los ojos le brillan o tiene ojos opacos? ¿Cómo camina? ¿Camina con estabilidad? ¿Camina con armonía? ¿O siento que hay alguna disociación? La cabeza va primero que el cuerpo. O cuando me saluda, se retrae y evita el contacto. Hay mucha información allí que puedo tener con ese primer contacto. Por otro lado está el tema de lo que llamamos la proxémica, y tiene que ver con inconscientemente cómo nos acercamos a alguna persona con la que nos sentimos afines y cómo nos separamos de otra. ¿Hacia dónde apuntan nuestros pies? Cuando cruzamos las piernas, ¿hacia dónde apuntan nuestros pies? ¿Qué pasa cuando cruzo los brazos? Cuando cruzo las manos. ¿Cómo acostumbro a tener mis manos? ¿Las escondo? ¿Las pongo a la vista? ¿Las amarro? ¿Las lastimo? ¿Me las golpeo? ¿Me muerdo las uñas? Hay muchísima información allí. Y lo que quiero decirles con el tema de la información es que ahorita está muy de moda el aprender el lenguaje corporal, que llaman, ¿no? Pero resulta ser que este es un mundo complejo. Este espacio de lo no verbal es sumamente complejo. Entonces, hay gente que se dedica a dar recetas. Y entonces dice, si cruzó los brazos es que no aceptó, si cruzó las piernas es que está molesto. Hay que tener cuidado con eso, porque no es lineal, no es unívoco. Lo que sí sabemos, y aquí voy a estar mencionando algunas de mis maestras virtuales o presenciales, como Caroline Myss, es el hecho de que lo que ella dice que la biografía se convierte en biología. Es decir, si yo paso mucho tiempo en un estado de ánimo, ese estado de ánimo se incorpora y se ve en mi rostro o se ve en mi cuerpo. Y ese tipo de expresiones se hacen comunes. Y si mi menú de emociones es muy reducido y yo me muevo entre el miedo y la rabia y la desesperación o la ansiedad, voy a tener problemas de un cierto tipo y voy a tener una postura de un cierto tipo. También sucede que las personas que pasan mucho tiempo deprimidas, el rostro les muestra una especie de inexpresión. Uno siente que no tienen expresión en el rostro. Y eso nos puede decir mucho sobre cómo está nuestro coachee. Nuestro coachee a veces no sabe que está deprimido. Y nosotros como coaches tenemos la obligación de, si detectamos que hay depresión, de referirlo con un especialista. Y eso es algo muy, pero muy importante. Alguien me pregunta por aquí si puedo repetir qué es lo que se convierte en biología. La biografía se convierte en biología.
dice Carolyn Myss. Déjame poner esto por aquí abajo. Es decir, nuestro cuerpo y nuestras células y nuestro cuerpo energético van guardando todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y hay memoria celular, hay memoria en todo nuestro cuerpo. A ver si esto de pronto se pone un poco lento. Ok. Hay otra doctora que me gusta mucho que se llama Judith Orloff. Ella tiene varios libros y sobre todo trabaja mucho con el tema de la empatía. Yo la he estado estudiando porque yo soy una persona altamente empática y eso me parecía que era un gran problema. De hecho, con alguna coach mía que anda por aquí lo estoy trabajando, ¿no? Porque cuando uno está altamente empático, pues a veces se puede involucrar mucho. Y hay que saberlo manejar. Entonces, ella habla de 4 elementos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? El escuchar nuestro instinto, la reacción visceral, como dice Elena, escucha tus tripas, ¿qué te dice tu tripa? ¿No? Entonces, y la tripa, y ya sabemos que la tripa tiene cerebro y han descubierto ese tercer cerebro que tiene la tripa. Y también está el corazón, que también tiene neuronas, ¿verdad? Y entonces, todos esos descubrimientos que están haciendo le dan validez a las corazonadas y a ese pálpito y a esa sensación que a veces tenemos de incomodidad o de comodidad con alguien. Entonces, hay que saber, conocer cada quien sus respuestas instintivas. A veces nos pasa que vemos a alguien y nos da escalofrío, sentimos que aquí se nos abre algo y eso tiene que ver con una persona que tiene una energía que resuena con la de nosotros. Y cuando vienen esas chispas o esos momentos ajá que decimos en el coaching, son momentos de claridad que a veces provienen justamente de ese diálogo que tenemos con los coaches o con el coachee, esa conversación. Y luego está el tema de la empatía, que es una de las cosas que a mí más me preocupaba, y es el hecho de que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de sentir los dolores, las reacciones físicas que tiene el otro, o alguien a quien él hace referencia, y no entendíamos qué pasaba con eso, pero ya hoy en día, con el estudio de la empatía se sabe que es algo que tienen las personas altamente empáticas. Si usted quiere saber si es altamente empático, hay algunos tests sobre empatía que pueden hacer. Entonces, es lo que llamamos aquí en México, lo que se llama la vibra, o la buena vibra, ¿verdad? O la mala vibra. Entonces, uno puede sentir que no tiene afinidad y hay gente que uno siente que tiene que alejarse de esa persona porque no puede soportar el estado anímico que tiene. Voy a pasar rápido porque no sé cuánto tiempo me está faltando y me avisa, mi querida, cómo voy, ¿no? Para dar tiempo para que conversen. Son las 8:20, 22 minutos. Por aquí, mire, Luciano nos está preguntando, ¿es Carolyn Myss? ¿M-I-X? M-Y-S-S. Ok, ahí nos corrigió Lali. Perfecto, gracias, okay. Lali. De todas maneras, al final yo pongo una bibliografía, creo que no puse el libro de Carolyn, pero por ahí debe estar. Ok, ella tiene muchos libros, pero tiene un libro que se llama Anatomía del Espíritu, que es muy bueno. Entonces, aquí hay algo interesante que tenemos que comprender y que, por ejemplo, lo podemos ver con lo que dice Susana Bloch en su libro de Alba Emoting o en el libro que trabaja con Maturana que se llama Biología del Emocionar. Ella distingue 3 niveles, el nivel fisiológico, el nivel expresivo y el nivel subjetivo. Y ella dice, hay emociones que tú las estás sintiendo y nadie las está viendo. Por eso es que es tan importante no quedarnos solo con las palabras, porque ¿cuántas cosas no nos callamos? ¿Cuántas cosas no decimos, ni siquiera nos atrevemos a pensarlas?
porque están todavía guardadas en ese espacio de lo no desplegado, diría Bohm, ¿no? Entonces, en el caso de Susana Bloch, ella habla y hace una división de 6 emociones básicas, donde mete especialmente el amor ternura y el amor erótico, esa distinción como emociones básicas, y luego las otras 4 que siempre coincide todo el mundo, de alegría, miedo, enojo y tristeza. En el caso de Paul Ekman, que estudia en esa división que yo estoy poniendo allí, que después ustedes la van a poder ver con calma en el YouTube, bueno, cuando se entregue la presentación. Paul Ekman habla de las expresiones faciales y las microexpresiones, o sea, no es ni siquiera un minuto, es un cuarto de minuto. Y lo que él dice es que él se ha dedicado a estudiar eso que antes de que enmascaremos la emoción, aparece. Y si somos capaces de ver ese cuarto de segundo que está allí y que se manifiesta y se va, allí somos capaces de captar lo que el otro puede estar tratando de ocultar o no se atreve, lo enmascara, porque inclusive lo enmascaramos porque no nos damos permiso de sentir. Nosotros como coaches no estamos persiguiendo a nadie, ni estamos buscando si dice mentira o no dice mentira. Nosotros no estamos en ese rol. Nosotros estamos en el rol de acompañar y demostrar en un momento determinado. Entonces, Paul Ekman es muy importante porque nos ayuda a tener distinciones finas sobre qué nos dice un rostro con una microexpresión. Y él habla de sorpresa, miedo, enojo, tristeza, asco o repugnancia. Y eso, cada una de estas emociones básicas, porque él también después habla de toda una serie de combinaciones, igual que Susana, pero él habla hasta de 3000 combinaciones, es una cosa impresionante. Y lo que él dice es, dedicado a estudiar todos los músculos de la cara, cómo cada una de estas expresiones básicas se combinan para informar al otro cuál es nuestra emoción. Porque acuérdense que nosotros no podemos vivir solos, nosotros vivimos en comunidad y nosotros tenemos que informar. Aunque no queramos, informamos. Por eso es que los niños son maravillosos cuando el niño inmediatamente capta en qué emoción está su madre, o está su padre, o está la familia, y aunque le nieguen que están tristes o que están molestos, el niño sabe qué es lo que está pasando. Entonces lo mejor es no mentirle, es decirle y educarlos desde el principio, desde que está pequeño, de que todas las emociones son válidas y todas nos disponen a un cierto tipo de acciones, como dice nuestro querido Maturana. En el coaching ontológico nosotros distinguimos también el tema de los estados de ánimo, que los habla, y por supuesto nuestra maestra Elena Espinal los ha profundizado mucho. Justamente se habla de aquellas cosas que no podemos cambiar y las que sí puedo cambiar, las que me abren y me cierran puertas. Y en el coaching lo que estamos buscando es cómo nos movemos de eso que rechazamos o que pensamos que no podemos cambiar hacia lo que sí podemos cambiar, lo que podemos aceptar. Entonces, aquí no quiero entrar en detalle porque muchos de los que están oyendo esto son coaches ontológicos y conocen cuál es el planteamiento. En ecología emocional nosotros hablamos también de familias de emociones que tienen que ver con distintos grados y distintas intensidades y duración de variaciones de estas emociones básicas de las que hemos hablado, y básicamente lo usamos para educar. Usamos este tipo de educación emocional que ya se está emprendiendo con los niños en los jardines de infancia, con la gente que presta servicio en los hospitales, con la gente que presta servicio en las escuelas, etc. Y es la importancia de saber qué pasa si yo no atiendo una emoción, si yo no atiendo mi tristeza, que me lleva a aislarme, que me lleva a la aflicción, qué pasa con mi melancolía, con mi dolor, con mi pena, o qué me pasa con el resentimiento, con el odio, con la rabia, cómo
este tránsito del enojo o la rabia o ira hacia el odio y el resentimiento, ellos dicen que es como un contenedor donde se va cocinando todo eso. Algo muy importante que tenemos los venezolanos es aprender a desmontar toda esta escalada de resentimiento que tenemos todos, de un lado y de otro, y los que dicen que no están de un lado ni de otro, cuando pasemos a otro tipo de emoción que sea más constructiva y que nos permita salir de ese círculo vicioso. Por eso a mí me encanta hablar de que el escuchar requiere preparación. Escuchar necesita que afinemos nuestro instrumento. Y para ello necesitamos centrarnos, prepararnos, vaciar nuestra mente en lo que podamos de preocupaciones, entrar en la paz y disponernos a servir. Y eso es algo que nosotros como coaches lo tenemos que hacer, es como bañarse, como peinarse, como vestirse. O sea, nosotros no podemos llegar a una sesión si no estamos en paz. Y aquí les quiero recomendar un ejercicio que nosotros hacemos, yo lo planteé el año pasado cuando hicimos también otra charla, pero que lo usamos mucho en ecología emocional, y es instalar un hábito que es mirar y sentir qué es lo que estoy sintiendo ahorita, darle nombre a esas emociones, 3 emociones. Y hacerlo 3 veces al día, al menos por 21 días. Se recomienda 42 o las que ustedes quieran, pero una vez que se instale el hábito, ya uno se hace una pausa, entra en ese silencio y dice, ¿qué siento? ¿En qué estoy? Y luego dejo partir. Si yo hago eso 3 veces al día, 21 días, es lo que estoy haciendo una auditoría emocional. Hoy en día hay bastantes aplicaciones en la web y en el teléfono que podemos bajar a ver qué siento, y le pongo un emoticón si quiero. Y eso me va a ayudar a tomar más conciencia de cómo estoy. Darme cuenta qué pasó conmigo. Es algo muy poderoso que lo hemos practicado y que además mis alumnos en la Universidad de Londres han manifestado que les ha ayudado muchísimo cuando lo hemos hecho. Déjame ver si esto se mueve. A veces no quiere moverse. Okay. Por eso les quiero invitar ahorita a que pongamos qué emoción siento ahorita. ¿Qué 3 emociones? Si pudiera nombrar 3 emociones, ¿qué emociones estoy sintiendo ahorita? Y mientras escribimos eso en el chat y pasamos a la conversación, les quiero dejar estas citas. Estas citas de Varela, por ejemplo, mi mente no existe sin tu mente. No es un reflejo especular, sino entremezclado, entrelazado. Es prelingüístico. La mente, la experiencia no está solamente en la cabeza. O lo que dice Rafael Echeverría. Un coach ontológico está obligado a disponer de la capacidad de hacer lectura corporal y emocional y de la capacidad de intervención en estos 2 dominios. O lo que dice Susana Bloch. Podríamos decir que nuestro organismo es como un gran resonador, y cualquier cambio, por leve que sea, en nuestras percepciones, en nuestra conciencia y en nuestros pensamientos, va a repercutir orgánicamente y de alguna manera, y viceversa. Cualquier síntoma orgánico va a actuar sobre nuestra psique. Es decir, del iceberg nos queda un 90% para explorar. O lo que dice Maturana, cuando cambia de emoción, cambia el dominio de acción. El lenguaje tiene que ver con coordinación de acciones.
pero no cualquier coordinación de acción, sino con coordinaciones de acciones consensuales. O coordinaciones consensuales con coordinaciones consensuales de acciones consensuales. Aquí algunos de los libros a los que le pude tomar fotos, hay otros más que no le pude tomar fotos, se me llenó mi libro, mi teléfono, pero esto queda allí y les invito a que busquen estas informaciones en los distintos medios. En YouTube hay mucha información. O si quieren más información, pues me piden. Lo que yo tenga, yo estoy dispuesta a compartirla. Les quiero dar las gracias y les invito a que, si podamos compartir unos minutos y podamos ver en qué estamos ahorita. Ok, Yanni, por aquí han colocado felicidad, entusiasmo, asombro, encantamiento, tranquilidad, paz, relajación, sintonía, alegría, confianza, curiosidad, tranquilidad, curiosidad y agradecimiento. Eso es lo que nos están colocando por el chat. Se nos acabó el tiempo, querida. Sí, señora. Sí, se nos acabó, no hay chance para que se comparta más nada. Alguien diga algo. Alguien que quiera levantar su mano, abrir su micrófono. Cuando estabas conversando de las expresiones, Yanni, me acordé de una serie de televisión que se llama Lie to Me. Lie to Me. Uh-huh. Sí, que tiene exactamente, se hizo esa serie en función de este autor que hizo todas estas investigaciones. Excelente esa serie. Sí, de Paul Ekman, sí. Lie to Me yo la recomiendo a mis alumnos y a veces les pongo para que cada uno vea un capítulo y entre todos después compartan. Pero hay muchos libros de él, yo tengo varios libros de él, pero uno de los libros más interesantes es Emotion Revealed, y él es maravilloso. Él pasó 40 años en Berkeley estudiando esto, en la Universidad de San Francisco, y bueno, ha apoyado y sigue apoyando y tiene un instituto, y realmente es sumamente interesante, ¿no? En cada capítulo de esa serie dan una pista que si uno los ve con calma y toma nota, uno puede aprender sobre esas pistas de las cuales se habla. Además hay muchas series ahorita que se ocupan del tema porque es toda una moda, pues, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es que recordar siempre que no hay recetas y que es contextual y consensual. O sea, nosotros en el coaching no estamos indagando a ver si alguien miente. Nosotros estamos acompañando y nosotros estamos preguntando y estamos ayudando a crear conciencia. ¿Alguien más quisiera decir algo antes de irnos, sí? ¿O nos vamos ya? No hay receta. Bueno, yo quería reiterar lo que... ¿Aló? Quería reiterar lo que expresé en el chat sobre lo importante que es la empatía expresolingüística, ¿no? Eso que nos permite adentrarnos en el humano y romper esas barreras que en realidad es lo que nos hace acceder a lo que verdaderamente, de alguna manera, debemos conocer. Porque al final de todo, el coaching entrega su confianza a nosotros y de alguna manera nos vemos muy comprometidos en ese acompañamiento que le otorgamos al hecho de saber de que debemos honrar esa confianza. Y muchas de esas cosas que él no quiere expresar por alguna situación personal, por alguna situación de su personalidad, vamos a decirlo así, nos toca como hacer
ese trabajo de hormiguita de escudriñar en esa actualidad, en esa expresión, en ese movimiento, en esa forma de actuar que nos hace adentrarnos a saber que le podemos dar o brindar mejores herramientas para lograr. Se fue la voz. Sí, efectivamente. Ahí Sí. está, Carlos. Sí, justamente, y también respetar hasta dónde quiere decir el coaching. Porque Sí, es así. es muy importante que todo esto sea recurrente y armonizado, y como dice Varela, estamos entrelazándonos. Entonces, esa confianza se va construyendo y por eso es que es un proceso. Es un proceso. ¿Alguien más? ¿O nos vamos? La última y nos vamos. Conchita. Sí, señora. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, nuestro mayor agradecimiento, Yani, a este regalo que nos has dado esta noche, para compartir tu experiencia, tu conocimiento, ese montón de libros allá atrás que te están guardando, que te están mirando. ¿Ah? Y los que tengo aquí, mira. ¡Upa! Excelente. Esos son mis libritos de cabecera. Aquí tengo el de mi queridísima Ivonne. Qué bueno. Sí, no dejamos de aprender, eso es lo rico. Bien. Eso es lo Millón de rico. gracias, Yani, y nuevamente para las personas que quieran ver este magnífico webinar, pueden verlo por el canal de YouTube, ICF Venezuela, todo juntito. Mañana posiblemente ya esté colgado en YouTube. Súper agradecidos a todos y bueno, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Muchas Gracias. gracias, Yani, excelente. Espero haberles podido servir. Claro que sí. Mil gracias, Yani, mil gracias de verdad, verdad. Hasta luego. Chao.